Bueno, mis hermanos, estamos en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Estamos, y quiero repasar el versículo 10, que fue el que se nos predicó el domingo, donde la palabra del Señor dice que somos linaje escogido. A ver, ¿quién me recuerda la otra palabra? Dice que somos linaje escogido, real, ¿qué? Sacerdocio. También somos, ¿qué? Pueblo santo. No, nación santa. Y un pueblo adquirido, comprado. Pero hay algo muy importante. Hablábamos sobre esto, que ya nosotros no somos cualquier persona. Así usted sea pobre, así esté sin empleo, así esté enfermo, esté como esté, usted es alguien importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice por medio del apóstol Pedro. Le está diciendo a aquellos que estaban huyendo: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Hermanos, si estamos aquí fue porque Dios pagó ese precio, un precio que debíamos de pagar, pero nadie era capaz de pagarlo, ni aún con su propia vida. Pero Cristo vino y murió en la cruz y canceló toda deuda. Ahora estamos allí porque el Señor nos perdonó. Amén. Ahora dice para anunciar. Por eso yo quisiera que usted retuviera esa palabra, porque es que somos enviados a anunciar, somos reconciliados para reconciliar. Eso es lo que hizo ahora nuestro hermano Brian. Él fue traído por un hermano, lo reconciliaron con Cristo. ¿Ya hace cuánto tiempo? 2 años, 3, 4 años que lo reconciliaron. El hombre no conocía, era un hombre que decía amar a Dios pero no conocía. Un amigo lo trajo, lo reconcilió con Dios por medio de Cristo, y ahora él está reconciliando a muchos amigos para con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el ejercicio de la palabra. Por eso yo le invito a usted que cuando dice que para que anunciemos las virtudes, y segunda carta a los Corintios 5:18 dice lo siguiente. Segunda carta a los Corintios 5:18, quiero apoyarme en ese texto. ¿Para qué fue invitado usted? ¿Para qué fue traído a la iglesia? Para usted fue reconciliado. Ahora usted, los hermanos en Cristo, los cristianos, tenemos ese deber de reconciliar a otros con el Señor. Ese es el mayor privilegio que podemos tener nosotros como cristianos. Ese es, por ejemplo, aquí los 2 amigos que llegaron esta noche, ellos ya están siendo reconciliados, para que ellos reconcilien a otros. Ellos salen, lo invito a una iglesia, qué bueno, qué bonito, y ese es el deber de nosotros. Ahí lo va a ver usted en la palabra. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, y todo esto proviene de Dios. A ver, todo esto proviene de Dios. Quiero explicar esto. Si usted está aquí, y todo esto proviene de Dios. Si usted está aquí, y los que estamos aquí, esto no fue por voluntad de hombre, es por voluntad de Dios. De Dios. Los que estamos aquí es por voluntad de Dios. Por eso Pablo dice, esto no es de hombre, esto es de Dios. Y dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, por Cristo fuimos reconciliados, traídos. Y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí está. Él nos reconcilió por medio de Cristo, y ahora los reconciliados con Cristo, que amamos al Señor y que seguimos su camino, entonces ya tenemos el ministerio. Somos ministros de Dios.
Ahora nosotros fuimos reconciliados. Ahora nos dio el Señor un ministerio. Usted diría, pero ¿a qué horas? Ya, automáticamente. Todos los que estamos aquí. No vamos a mirar, no, es para los hombres, para las mujeres, para los mayores, para los pequeños, no. Todos los que tenemos a Cristo tenemos un ministerio. ¿Para qué? Para ejercerlo. ¿Cómo? Ministrando la palabra del Señor e invitando a los demás que no conocen para que también sean bendecidos, para que también sean escuchados cuando oren, puedan ser escuchados por Dios. Amén. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. Ahora dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, mire lo que está diciendo, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es muy bonito, usted de pronto no lo ha llegado a entender, yo creo que esta noche lo va a entender, que usted es un ministro, usted es una persona que fue reconciliada y que ahora debe de hacer lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Lo mismo que hicieron con usted. Alguien lo invitó, alguien le habló de Cristo, alguien le dijo, vamos, yo lo espero, yo lo llevo, tranquilo. Ese es el ministerio de la reconciliación. Y el 20 dice así: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí da una palabra también muy importante, que somos embajadores. Usted sabe que Colombia, nuestro gobierno, manda un embajador a España, a Estados Unidos, a todos los países, manda su embajador. ¿Qué hace este embajador? Representa el país de Colombia. Así no lo conozcan por ahí, nadie lo conoce, pero hay un representante que quiere hablar de Colombia. En Colombia tenemos buen café, en Colombia tenemos oro, tenemos petróleo, es un país hermoso, maravilloso. Está hablando de Colombia, aunque no lo conozcan, pero ese es el papel del embajador. El embajador no es para ocupar una banca, es para dar a conocer nuestra ciudad y nuestro comercio. ¿Cuántos dicen amén? Es de la forma que en otro país somos conocidos. Lo mismo es el embajador, lo mismo es el cristiano donde va, en su empleo, en su negocio, en su empresa, dar a conocer. Cristo es hermoso, maravilloso, conozco el templo donde voy, vamos, lo invito, vamos, caminen. Ese es el trabajo de nosotros, hermano, de nosotros. Si nosotros, hermana iglesia, si nosotros cumplimos con este deber, la iglesia estaría súper llena en cada culto, porque nos preocuparíamos. Me voy con mi invitado, me voy a invitar, voy a esperar, voy a llamar a aquel que invité, pero me lo voy a llevar a la iglesia del Señor. Yo los amo, yo los quiero mucho, yo estimo a mi amigo, yo quiero que mi amigo, que mi amiga también sea bendecida como lo soy yo, y los traemos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra labor. Bueno, entonces seguimos en el versículo 10, primera de Pedro, capítulo 2, verso 10. Aquí también hay otras palabras de Pedro que son muy importantes. Dice la palabra, después de que dice que somos linaje, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios, para predicar, para llevar las buenas nuevas, dice, vosotros que en otro tiempo, preste atención, hermano, lo que está diciendo Pedro, son palabras que de pronto uno solo y sin que haya quien le explique, de pronto son difíciles de entender, pero hoy lo vamos a entender. Dice, vosotros que en otro tiempo
no erais pueblo, pero ahora sois pueblo ¿de quién? Pero ahora sois pueblo ¿de quién? De Dios, dígalo sin temor, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pedro? Pedro está diciendo que antes de ser cristianos, antes de llegar a un templo cristiano, no en la religión que teníamos antes, teníamos una religión. Yo quiero decirle algo, la religión cree que hay un Dios, pero no le cree a Dios, es la diferencia. Nosotros creemos que hay un Dios y le creemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en Cristo Señor Jesús? Claro, ahora sí. ¿Por qué decimos que le creemos? Porque obedecemos a su palabra. Obedecemos a su palabra. Antes sabíamos que había un Dios, pero no hacíamos nada por obedecer a la palabra de Dios. Vivíamos como antes, pero no éramos pueblo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Ustedes eran religiosos, ustedes tenían una religión vana, mala, llena de idolatría, que no hacía nada por ustedes, pero ahora sí somos pueblo. Imagínese usted, pueblo de Dios, porque hay muchos pueblos. Ahora sí sois pueblo de Dios, y nosotros nos damos a conocer por nuestro comportamiento, no porque seamos los tontos. Démosle el aplauso al Señor si usted quiere darle el aplauso. Ahora somos pueblo de Dios, pueblos distinguidos. Recuerde, un pueblo de linaje escogido. Yo me recuerdo, o aquí nomás en Colombia, aquí donde usted vaya, yo me recuerdo allí en Panamá, que estábamos en un taller de 4 meses allá, y ve uno los indios de allá de la montaña, son totalmente diferentes a un pueblo común y corriente, por su manera de vestir, el sombrerito, la capa negra, sus zapatillas, todo diferente. Nosotros no vestimos así, pero ellos bajaban cada domingo al volcán de Chiriquí, ahí se llama el sitio, casi llegando a Costa Rica, allí, y uno los conoce, los distingue. ¿Quién no va a distinguir, por ejemplo, estas señoras indias que tienen su manto y un poco de collares y un poco? ¿Quién no las va a distinguir? ¿Quién de nosotros viste así? Ninguno. Es un pueblo diferente a nosotros. A ver, ¿sí me están entendiendo, hermanos? ¿Me hago entender? Nosotros somos un pueblo, linaje escogido. Mire, hermano, cuando nosotros ponemos por práctica lo que Dios dice, no es que seamos tontos, no es que seamos los del montón por allí, no. Nos damos a conocer por nuestra actitud, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, nuestra manera de bendecir, en que ya no corremos al pecado, en que ya le decimos no a la mentira, no al odio, no al engaño, bueno, no al pecado. A ver, ¿cuántos dicen amén? En eso nos distinguimos, porque nuestros compañeros y amigos nos van a invitar. Camine, ve, vamos a tal parte. No, ya no voy allá. En eso se va a distinguir el hombre, en eso nos distinguimos nosotros. A ver, ¿cuántos dicen amén? Pero Pedro dice, ustedes no eran, estaban en sus creencias y en su cultura. Ahora sí son pueblo. Ahora debemos de comportarnos tal como Dios quiere que nos portemos. Aleluya, gloria al Señor. Si usted me está entendiendo, diga un amén. Hermano, eso es importante, esto es de mucho valor. Nosotros no podemos seguir diciendo yo soy cristiano, pero en el mismo pecado, en la borrachera, en la mentira, en la prostitución, en el adulterio, en la fornicación. ¿Qué clase de cristiano es ese? Es mentiroso. Y por eso Pedro le está diciendo, recuerden, ustedes son linaje escogido, recuerden, ustedes son nación santa, recuerden, ustedes son sacerdotes de Dios, recuerden, ustedes fueron un pueblo adquirido,
comprado con precio de sangre. Recuerden que ustedes fueron renacidos, recuerden que ustedes son hijos de Dios. A ver cuántos dicen amén. Y Pedro nos recuerda eso. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo de Dios, ¿no? De Dios. Éramos caleños, yo soy huilense, yo era del Huila. Los del Huila los conocen porque allá es donde está el bus más largo del mundo. ¿Sabían ustedes? Allá es donde está el bus más largo del mundo, en el Huila. En la otra predicación les voy a decir por qué. Entonces tenemos nuestro dialecto. Aquí decimos, mira, ve, vos, escaleño. A ver, ¿cuántos dicen amén? Sí, son características de los pueblos, pero nosotros, lo que está diciendo Pedro, antes ustedes no eran pueblo, eran común y corriente. Eran común y corriente, mantenían, dice Pedro, era en su pecado, pero ahora ya somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar con nuestra boca y con nuestro cuerpo, con nuestro diario vivir, las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, ¿cierto? Quiero decirles algo, hermanos. Mira, Dios ha tenido tanta misericordia que Él, desde mucho antes de venir Cristo, ya Él había abierto las puertas a toda la humanidad, al que de verdad amara a Dios, de verdad lo amara, y Él abrió las puertas. Por favor, mire Isaías 56. Por favor, yo le quiero mostrar con hechos y con palabras de que Dios ha sido generoso con la humanidad. Ha querido abrir las puertas. Hoy las puertas están abiertas para todo el que quiera. Ahora es la oportunidad de que nosotros, que somos pueblo, que no éramos pueblo, llamemos a estas personas para que también sean pueblo. Isaías 56 dice la palabra, por favor, Isaías 56:1. Mire lo que dice el Señor, es maravilloso. Y eso se está viendo, y Él lo dijo en Juan 1:11-12. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice 56:1, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, o sea, deje el pecado, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Estas palabras hay que prestarle mucha atención. Cuando Él dice mi justicia para manifestarse, va a llegar el día en que Dios va a venir por nosotros, Cristo nuestro Señor Jesús, y va a aplicar la justicia de Él. O sea, el pecador no entra al cielo, el que no se haya arrepentido no entrará, pero aquel que ame al Señor y que se ha arrepentido, que ya pasó a ser pueblo de Dios, obvio, Él mismo lo dice que sí. Dice la palabra, el versículo 2, bienaventurado el hombre que hace esto, o sea, que hace justicia, que se convierte, que se arrepiente, y el Hijo de Hombre que lo abraza, o sea, abraza lo que Él dice, lo vive, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano para hacer todo mal. Versículo 3, y el extranjero era aquel que no era judío, que no era israelita, que no era del pueblo de Él. El extranjero, dice, vamos a ver qué dice el extranjero. O sea, esos, hermano, présteme atención, esos extranjeros que Él está hablando aquí somos nosotros. Éramos nosotros. Nosotros no somos israelitas. Por eso ve que Él dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora sí soy pueblo. Por eso es que Él aquí dice, y el extranjero que sigue a Jehová
No hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa. Qué maravilloso el Señor. Y dentro de mis muros. Y dice más, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo maravilloso que ha sido Dios. Dios ha sido compasivo con toda la humanidad. Lo que sucede es que el hombre no quiere arrepentirse, pero desde antes de venir Cristo dijo, todos aquellos que abracen mi pacto, todos aquellos que amen lo que yo les digo, lo pongan por obra, entonces les voy a dar nombre mejor que el de mis hijos y mis hijas. O sea, en otras palabras, mejor nombre que aquellos que yo los elegí, que los busqué y que los he tenido como hijos. Mejor. Esos mejor los llevamos, somos nosotros que somos extranjeros. Éramos extranjeros. Como abrazamos el pacto del Señor, como abrazamos sus estatutos, como nos arrepentimos un día, como un día lloramos y le dijimos, Señor, perdóname mis pecados, porque tan solo Él puede perdonarlos. ¿Cuántos lo creen? Ahora Él dice, les voy a dar nombre mejor nombre para ti, hermano, para mí y para todos los que llegan, para nuestros visitantes hoy. Dios tiene un nombre mejor para ellos y para todos los que sigan viniendo. Y para todos los que sigan viniendo. Pero esa labor lo tenemos que hacer nosotros. Ya que nosotros somos pueblo, ¿por qué no ayudamos a los otros a que sean pueblo? A que sean santos, a que sean linaje escogido, a que sean un real sacerdocio. No podemos vivir una religión, debemos de desechar una religión que no ha hecho nada por nosotros, hermano. ¿Qué hizo la religión que teníamos por nosotros? Mi vida no cambió, mi vida cada día se degradaba más, cada día, de pronto en los vicios, de pronto en las costumbres paganas, en la brujería, en la hechicería. ¿Quién no ha pasado por mano de brujos? Yo creo que son muy poquitos los que no han pasado por manos de brujos, brujas, hechicería, santería. ¿Por qué? Porque el hombre busca algo que sea fácil, algo que le dé sin dar nada más. No importa que le cueste, cuesta dinero, no importa, pero que le dé la fortuna, que les haga enriquecer. Yo le decía a ustedes, aún los presidentes de todas las naciones tienen brujos de cabecera que les adivinen. Los equipos de fútbol, ellos tienen brujos que hagan brujerías a favor de ellos. ¿Por qué no buscamos a Dios, que es poderoso y que puede hacer todas las cosas? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no buscamos abrazar el pacto de Dios? Es fácil, es sencillo, hermano. No es difícil, no es difícil, hermano, es fácil. ¿Y sabe qué? Fuera de fácil es muy delicioso, porque uno se reconcilia con la familia. ¿Cuántos de nosotros estábamos enemistados con la mujer, con el papá, con el propio hermano, con el hijo? Estábamos enemistados, odiándonos. Pues cuando llegamos a ser pueblo, porque abrazamos lo que Dios dice, nos reconciliamos. Si algo lo que yo hice, lo primero que yo hice fue sentarme con ellos y llorar con mis hijos y pedirles perdón. Porque uno como papá cree que uno no peca contra ellos. Sí peca, peca. Y yo les pedía perdón. Y eso para mí fue grande y maravilloso, porque quitó un peso de encima con mi esposa y con todos mis hermanos, mis amigos, pedirles perdón. Ese es el nuevo hombre, ese es el nuevo pueblo de Dios, querido hermano. La iglesia no es para
No solamente la iglesia es para venir a pedir, gloria a Dios, hermano, si usted tiene una necesidad, pues vino al lugar exacto y correcto, porque aquí está en medio de nosotros el dueño del oro y de la plata. Aquí está en medio de nosotros el médico de médicos. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está en medio de nosotros aquel que todo lo puede hacer. Que su esposo es rebelde, se quiere ir. Ese Dios puede poner en él un corazón manso y humilde, humillado delante de Dios, y retomar su hogar otra vez de nuevo. A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Esto es, el Señor abrió las puertas de 750 años, 800 antes de Cristo, para decirnos: todo aquel que abrace mi pacto, yo le voy a dar lugar en mi casa. A ver, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que esta es la casa de Dios? ¿Cuántos creen que esta es la casa de Dios? Esta es la casa de Dios, el templo es la casa de Dios. Por eso aquí no debemos de hacer cosas que no convienen, como tener ventas, como hacer rifas, como hacer cosas que no tienen nada que ver con la casa de Dios. Recordemos de que Jesús se enojó y sacó a látigo a aquellos que hacían ventas y dijo: casa de Dios es para oración, para rogarle al Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso es lo que nosotros hemos hecho hoy. Pedro dice: ustedes no eran pueblo, ahora sois pueblo. Ahora nos gozamos porque somos sus hijos, porque somos sus elegidos, somos sus redimidos, porque tenemos, hermano, el privilegio de tener un Padre celestial que está escuchando nuestras oraciones, que nos bendice, que nos guarda, nos defiende. A ver, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Eso es lo que está diciendo el Señor por medio de Pedro, cuando dice: en otro tiempo no era pueblo. Amén, hermanos. En el versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Esto es muy importante para nosotros. Hemos recibido misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Ahora somos pueblo, ¿por qué? Porque la misericordia de Dios nos alcanzó. A ver, ¿por qué somos pueblo de Dios? A ver, ¿por qué somos pueblo de Dios? Porque la misericordia de Dios nos alcanzó. Siendo tan malos, pero un día Dios, por su misericordia, nos alcanzó y nos puso en este lugar. Pero para que cambiemos. Aquí el que llega lleno de pecado no sale con alitas y volando. Aquí sales con un corazón contrito y humillado. Y entonces Dios nos va a ayudar a desechar todo lo que se llama pecado. Mire, yo quiero que usted busque, por favor, Romanos 9:15. ¿Por qué somos pueblo? ¿Por qué somos sacerdotes, linaje escogido? Porque la misericordia. Sin la misericordia de Dios, no fuéramos pueblo. No éramos nada. Estábamos en la religión. Estábamos diciendo: yo soy bueno. Yo soy bueno. Yo soy así. Romanos. Vamos a la carta de los Romanos, de Pablo a los Romanos 9:15. Estaríamos diciendo todavía y disculpándonos de lo bueno que éramos. Quiero decirle que no. La misericordia de Dios es la que nos bendice, la que nos lava, lo que nos limpia. Esa misericordia por medio de Jesucristo el Señor. Aquí dice Romanos 9:15, Pablo, el apóstol Pablo, a los de Roma, les está diciendo estas palabras. ¿Estamos ahí? Dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia. Mire, la misericordia. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué somos pueblo de Dios? Por la misericordia de Dios, el perdón de Él, habernos traído.
tendré misericordia del que yo tenga misericordia. O sea, a él nadie se le impone, pero hay oraciones del hombre que tocan el corazón de Dios. La oración de la iglesia, una oración sana, santa, toca el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tendré del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dice el 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí no hay muchos, hermanos. Hay muchos que corren a los templos a buscar la bendición de Dios, pero no es así. Es por medio del Espíritu Santo. Es por medio de que el Espíritu Santo los convenza de pecado y de justicia. Si el Espíritu Santo no nos toca, no nos convence, no hay nada. El hombre no puede convencer a otro. Somos atalayas, somos la voz, el viento de Dios, pero Él es el que convence. Él, el Espíritu Santo, fue el que llega un día al hombre y le dice: sos pecador, arrepiéntate. Y allí caemos nosotros, hermano. Por eso dice: no es del que corra, ni del que haga, ni el que diga yo soy o quiero ser. Y dice el versículo 17: porque la Escritura dice a Faraón, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, ¿qué dice? Endurece. Aquí está poniendo un ejemplo Pablo muy importante. Mire, hermano, el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto. El pueblo de Dios. Y le dice Dios a Moisés: dile a Faraón que deje salir a mi pueblo. Y Faraón se enojó más, como un dios, porque era el dios de Egipto, de la tierra. Todo el mundo tenía que hacerle la venia al rey, al Faraón. ¿Cuántos avisos le mandó Dios con Moisés a este hombre? Yo diría, el Señor a lo último le endureció el corazón a Faraón. Pero yo quiero decirte algo: Dios es tan bueno que le dio 10 oportunidades. Dile a Faraón que suelte a mi pueblo. ¿Por qué no lo soltó? ¿Por qué no le dijo vayan? Porque Dios lo dijo. No lo hizo porque era soberbio, porque era vanidoso, porque era un creído, porque creía que él era el único sobre la tierra. Y Dios le endureció su corazón. Y por eso es que el Señor dice por medio de Pablo: ese hombre se endureció, yo le di la oportunidad. ¿Cuántas veces nos ha llamado Dios a nosotros? ¿Cuántas veces sigue llamándonos? Aquellos que se retiran, aquellos que se van, aquellos que no quieren escuchar la voz del Señor, aquellos que piensan que la voz es muy gravosa, que es muy difícil, que no pueden, porque está atestado el corazón de pronto de mucho pecado, de muchas cosas, de muchas distracciones. Pero Dios cada día está haciendo llamados, aún a su propia iglesia. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo? Estamos viviendo como pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Por eso me apasiona la carta de Pedro. Porque Pedro, a pesar de que no tenía letras, era un hombre muy sabio, muy inteligente, porque la inteligencia se la daba Dios cuando le daba la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Le hizo llamados a Faraón muchas veces. ¿Por qué no obedeció? Ahora, porque no obedeció, entonces le endureció su corazón, le acabó con su familia, le acabó con su país, le acabó con sus riquezas, le acabó con todo lo que tenía el gran Faraón según él. Pero ante Dios lo puso a llorar, desesperado ese hombre.
al ver de que el pueblo de Dios se le llevaba todo el dinero, al ver de que tuvo que soltar al pueblo de Dios, que tuvo que decir un día: váyase, mejor váyase, yo no quiero ver más la mano de Dios aquí. ¿Cómo veía la mano de Dios en él? Con las pestes que le puso, con los ríos llenos de sangre. Un día le daba ranas por toda parte, otro día le daba pestes horribles que Faraón no hallaba para dónde coger. Y es que yo le quiero decir algo: todo aquel que cae en las manos de Dios por la mala, es terrible. Es terrible caer en las manos del justo, hermano. Es terrible que nuestra soberbia nos lleve a ese paso, a ese momento. Muchos cristianos están pasando por esa época. La mano de Dios está ahí. Y es cuando dice aquel o aquellos: ¿por qué soy tan de malas? ¿Por qué me sucede esto a mí? Pero no recapacitamos que somos desobedientes y que no hemos querido obedecer a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento. La palabra de Dios es la que nos guía a toda cosa buena. La palabra de Dios no nos guía a lo malo. Dios no es malo, Dios es bueno. Dios, todo lo que hace, hermano, es bueno para nosotros. Para Dios no hay imposible. Si usted cree que lo que está pidiendo es imposible para Dios, te voy a decir que no. Todo es posible para Dios. Para Dios hay un solo imposible para Él. Hay un solo imposible para Dios. Es el mentir. Él no miente. Todo lo que dice desde Génesis, Apocalipsis, es verdad. Y yo digo: ¿por qué el hombre? ¿Por qué el hombre es tan necio? Escuchando, leyendo. ¿Por qué no obedecemos a aquel que todo lo tiene? Es más, es dueño de nuestra vida. Si Él quisiera que mañana no amanezcamos, lo hace porque Él es Dios. Porque Él es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Pero la misericordia de Dios está sobre nosotros. La misericordia de Dios vino sobre Faraón, pero Faraón desechó la misericordia. No lo hago. ¿Cuál es tu Dios? Yo no le obedezco a su Dios. Porque el Dios de Faraón de pronto era un águila. El Dios de Faraón de pronto era una serpiente. Cuando esa águila y esa serpiente las hizo, ¿quién las hizo? ¿Quién hizo todo lo que se ve y no se ve? Dios. ¿Por qué no adoramos al que hizo el águila, la serpiente? ¿Por qué no adoramos a ese Dios? Es un Dios compasivo y misericordioso. Lo dice la palabra del Señor. Nosotros no éramos pueblo en otro tiempo, ahora somos pueblo. Mire, dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 10. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, dice, léalo y verá. Primera de Pedro capítulo 2 verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Y vuelve y nos recuerda que en otro tiempo no teníamos o no habíamos alcanzado misericordia, la compasión de Dios, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. ¿Sabe usted qué es esto? El perdón de pecados. ¿Sabe qué es esto, hermano? Que somos el pueblo de Dios. Y cuando se dice pueblo de Dios, Él es el que vela por nosotros. Él es el que vela por nosotros. Qué bonito pasaje cuando Jesucristo va por Galilea y sale una mujer cananea extranjera que no era pueblo de Dios,
y le dice: Señor, ayúdame, porque estoy sufriendo. Mi hija sufre, está endemoniada, ayúdame. Y él de una le dijo: hija, no la despreció, le dijo: hija, el pan, o sea, en otras palabras, los favores, las bendiciones, los milagros, es para los hijos de Dios. A ver, ¿cuántos dicen amén? El pan es para los hijos. El pan, los favores, los milagros, la compañía, qué sé yo, todo lo bueno es para los hijos. A ver, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Bueno, para nosotros. Aleluya. Pero ¿qué dijo? Ella inmediatamente le dijo: no importa, Señor. Dijo, el Señor le dijo: y las migajas, lo que caen, lo que sobra del pan, es para los perrillos. Y ella dijo: no importa, Señor. Puede ser las migajas, pueden ser, comeré de ellas. Y él, con su corazón lleno de paz, de ternura y de misericordia, le hizo el favor a esa mujer, hermano. O sea, en otras palabras, para que usted me entienda, le dio el pan, el de los hijos. Tenga, usted también le voy a dar el pan, porque usted ha creído. Usted escuchó y creyó. Y dice la palabra que cuando esa mujer volvió a su casa, su hija estaba sana. ¿Por qué le dio la bendición a ella? Porque ella creyó, hermano. Nosotros éramos extranjeros, ahora somos hijos de Dios, somos pueblo. No habíamos alcanzado la misericordia, hoy la alcanzamos, hoy la tenemos. Hoy tenemos la bendición de Dios, hoy tenemos la compañía en esta noche de Él, hoy tenemos las bendiciones de un empleo, mejorará nuestro negocio, mejorarán, porque Él quiere eso, de que sus hijos no le falte nada. Y por eso me ha llenado mucho la carta, primera carta de Pedro, porque me recuerda a mí personalmente que yo no era pueblo, que yo no era del linaje del Señor, que yo no era un sacerdote de Dios, que yo no era nada, pero que hoy, por medio de su misericordia, soy un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo le invito a usted a que usted también abrace, que usted, la iglesia, toda la iglesia, bendiga al Señor con sus hechos, con su manera de ser, con su manera de vivir, en el nombre de Cristo. Y el pueblo del Señor dice: vamos a ponernos de pie. Amadísimo Dios, te damos muchísimas gracias por su amor, por su misericordia. En esta noche, Señor, levantamos oración a ti para agradecerte lo bueno que eres, para agradecerte porque tu misericordia nos alcanzó. Y lo que tú quieres es que nosotros cambiemos, que no sigamos siendo del montón, del pueblo desconocido para ti, sino tu pueblo. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos rechazado tus bendiciones con nuestras actitudes, cuando deberíamos de tenerlas, cuando deberíamos de vivir agradecidos cada día contigo, Padre. Que no nos pase lo que le pasó a Faraón, Padre, que Faraón fue soberbio, tuvo la oportunidad, pero él no quiso tomarla. Por eso te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús.